Muy bien, gracias. Vamos a continuar con la sesión de la mañana y bueno, que va a ser, tenemos la última charla hoy y después vamos a ir a comer comida vegetariana, creo, ¿no? No, bueno. Vegana, vegana, más extremo. Eh, Bien, bueno. Bueno, también un enorme placer presentar a Eva Gallardo, sevillana de origen, ¿no? Así que la entiendo bien porque hice el postdoc en Sevilla, si no, no la entendería. La verdad que, bueno, es un placer. Y ahora, digamos, profesora catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. Estoy de visitante allí y nos compartimos el pasillo para ir al baño. Nos queda al lado. Así- Tanto detalle, sí, sí, sí. No es necesario. No es necesario, bueno. Demasiada información. No. Bueno, Eva, por supuesto que es una gran investigadora. Sus temas principales son la teoría de operadores y el análisis complejo, espacios de Berman, diría Carlos, y muchas otras cosas. Tiene muchísimos trabajos, muy excelentes trabajos. Actualmente es la presidenta de la RESME, la Real Sociedad Matemática Española. Ha sido vicepresidenta, vicedecana de investigación, bueno, no sé, un montón de títulos. Ha estado varias veces en Estados Unidos como postdoc, predoc, Michigan, Purdue, Berkeley, no sé, muchos más, muchos lugares más. Y bueno, viaja mucho ahora siendo presidenta de la RESME, así que bueno, un honor para mí y bueno, adelante Eva. Muchas gracias. El honor es mío, es un honor y un placer estar aquí. Y bueno, en primer lugar, enhorabuena por el 50 aniversario. Es todo un hito, creo que es fruto de la ilusión, pero sobre todo del trabajo. Sé que a veces en circunstancias difíciles. Yo no he tenido el honor o el placer de conocer más que a dos directores del IAM, a Gustavo Corach y al actual. Y he de decir que cuando conocí a Gustavo Corach fue en un congreso en Portugal y posteriormente lo invitamos, organizábamos un congreso en París, Nicola Arcozzi de la Universidad de Bolonia, Isabel Chalendar de París, la Gustave Eiffel y yo. Y Gustavo era uno de los conferenciantes invitados y para promocionar París dijo que cuando niño o joven, no sé, su gran mito era Brigitte Bardot. Yo estaba intentando hacer un paralelismo con Argentina. Desgraciadamente, cuando yo era niña, Maradona era... Mi hermano coleccionaba estampitas de fútbol y había un dúo que cantaba y se peleaba en televisión, que era Pimpinela. Nada tan elitista como Brigitte Bardot. Pero bueno, hoy en día mis hijos, Argentina significa evidentemente Messi y el Cholo Simeone, así que es un honor para mí estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Pasando a algo un poco más serio, y como dijo Mario el lunes, el esquema de mi charla también ha cambiado un pelín. Yo voy a hablar sobre perturbaciones compactas de operadores normales, subespacios invariantes, idempotentes espectrales y de componibilidad, pero me voy a centrar casi en la primera parte y para intentar convencer de uno de los problemas que probablemente a día de hoy es un problema abierto y que lleva más de 80 años y es probablemente uno de los problemas en teoría de operadores en espacios de Hilbert más importante, que es el problema del subespacio invariante. El problema del subespacio invariante pregunta si todo operador lineal y continuo en un espacio de Hilbert tiene subespacio cerrado e invariante no trivial. O si lo que es lo mismo, si existe un operador, podemos dar un contraejemplo de un operador lineal y continuo en un espacio de Hilbert, de modo que los únicos subespacios cerrados e invariantes sean el cero y el total. Propuesto en esta forma, evidentemente, si el espacio es de dimensión finita, estamos sobre un espacio de Hilbert sobre el cuerpo de los números complejos, la respuesta es inmediata,
porque tenemos autovalores e incluso tenemos una descomposición, ¿no?, en términos de la forma canónica de Jordan. Si el espacio es de dimensión infinita pero no separable, la respuesta también es inmediata, y es porque si tomamos un vector no nulo del espacio y consideramos la órbita generada por ese vector, la variedad lineal engendrada, ¿de acuerdo?, no es cero y tampoco es el total si hacemos el cierre, porque el espacio es precisamente no separable. Con lo cual, el problema del subespacio invariante pregunta realmente si en todo espacio de Hilbert, complejo, infinito dimensional y separable, todo operador lineal y continuo tiene un subespacio cerrado e invariante no trivial. Y bueno, los orígenes no están claros, aparentemente viene de los trabajos de von Neumann en los años 50, hay autores que lo datan también a Banach, de acuerdo, e incluso a la escuela rusa, pero una de las problemáticas que tiene este problema, valga la redundancia, siguiendo a Halmos, es la falta de ejemplos de operadores que realmente entendemos bien desde el punto de vista de sus subespacios invariantes. El ejemplo clásico que uno puede tener en la cabeza es el operador Schiff, el operador de desplazamiento. Si consideramos L2 de sucesiones y eso en la base canónica, el operador de desplazamiento es simplemente desplazar una posición los elementos de la base canónica. Este operador, podemos dar muchos subespacios invariantes, no tiene autovalores, y si somos un poco más ambiciosos y pedimos cómo caracterizar esos subespacios invariantes, pues realmente la caracterización viene por la descomposición de las funciones internas y externas de los espacios de Hardy. Esto fue un pilar básico a día de hoy en teoría geométrica de funciones, de análisis complejo, y se debe a Berlin en los años 40. Decir aquí, no tengo una pizarra, pero decir aquí que el problema realmente se resuelve en H2, es decir, en la versión funcional o de funciones de L2. No hay una caracterización de los subespacios invariantes en términos de las sucesiones. Hay una caracterización en términos de las funciones. Todo subespacio es invariante para el Schiff si cuando lo mero como multiplicar por z, el espacio lo puedo escribir como phi por H2, donde phi es una función interna. En ese sentido, el análisis complejo, la teoría de funciones, da una versatilidad bueno, pues fantástica, y de hecho va a ser uno de los leitmotiv que ha girado en torno a este problema desde sus inicios. No obstante, quizás es ser muy ambicioso pretender caracterizar todos los subespacios, pero sabemos de operadores que tienen subespacios invariantes. Comenzamos con los más simples, los operadores normales, aquellos que conmutan con su adjunto. Eso es consecuencia del teorema espectral para operadores normales. Los operadores compactos, el espectro coincide, es una sucesión que puede ser vacía de autovalores y el cero. Si tenemos autovalores, tenemos subespacios invariantes, por lo tanto, realmente el caso de operadores compactos se reduce al caso cuasi nilpotente, es decir, cuando el espectro se reduce al cero. Y en ese caso, John von Neumann, en los años 50, publicó que todo operador compacto tiene subespacio invariante en el contexto de un espacio de Hilbert, en un trabajo, bueno, publicó, ahí es un manuscrito, no está publicado, y Aaron Sansi Smith publicó el correspondiente resultado en el contexto de espacios de Banach separables. Decir una anécdota, hace un tiempo que este trabajo estuvo confiscado por el Servicio de Inteligencia americano. No sé qué tenían que ver los operadores compactos en los espacios de Banach con la época de los años 50, pero si nos enteramos quizás sea importante en algún momento, ¿de acuerdo? A partir de ahí, evidentemente, entender clases de operadores que pudieran decirse que tenían subespacios invariantes comenzó a ser una tarea en la que muchos operator theories, right? Investigadores en teoría de operadores comenzó a estudiar. Los siguientes fueron los operadores polinomialmente compactos, es decir, que existe un polinomio en el operador que es compacto.
Los primeros resultados utilizaban análisis no estándar de Bernstein-Robinson. Halmos hizo la traducción al caso de análisis funcional y luego muchos autores, ahí es una larga lista, trabajaron en este tipo de problemas: Gillespie, Su, Kitano, Piercy. En el año 73, el año que precisamente se creó el instituto, hubo lo que diríamos un breakthrough en la teoría y vino dado por Lomonosov. Lomonosov probó que si tenemos un operador que conmuta con un compacto no nulo, entonces tiene un subespacio invariante no trivial. De hecho, tiene lo que se llama un subespacio hiperinvariante. Eso es que el subespacio es invariante por todo operador en el conmutante de T. En ese sentido, si evitamos trivialidades, ¿no? Si yo tengo un operador que conmuta con otro, que conmuta con un compacto, ya digo, el compacto no nulo y el operador intermedio que no sea un múltiplo de identidad, el operador con el que empecé tiene un subespacio invariante. Y por cierto tiempo se pensó que el teorema de Lomonosov podía resolver el problema de subespacio invariante porque todo operador podría contener un operador compacto no nulo en el biconmutante de él. Pero eso llevó varios años y finalmente Hadwin, Norgren, Rajavi y Rosenthal en los años 80 probaron que existen operadores que el único compacto en el biconmutante es el operador nulo. Y una vez más, para probar un resultado de estas características, la prueba echaron mano del operador Schiff, del multiplicar por z, en espacios de Dirichlet con peso, espacios de Berman con peso. La prueba está basada justo en cómo se comporta el operador Schiff. Es decir, que finalmente entendemos un operador en cierto sentido. En el contexto de espacios de Banach, que es bien conocido que Enflo en el año 75 anunció en el seminario Maurice Barr de la École Polytechnique en París que existía un espacio de Banach complejo, infinitodimensional, separable y un operador T inyectivo y con rango denso que no tenía subespacios cerrados e invariantes no triviales. Tiene que ser inyectivo porque si no el núcleo del operador es un subespacio invariante y ha de tener rango denso porque si no la clausura del rango también es un subespacio invariante. La construcción de Enflo es bastante intrincada y llevó más de 10 años en ser comprobada porque la estructura del espacio es un espacio que se construye recursivamente. El trabajo tiene más de 100 páginas y se define la norma de manera recursiva, primero sobre los polinomios y luego se extiende. Y el operador que se construye vuelve a ser un Schiff, ¿de acuerdo? Un operador de desplazamiento con una norma recursivamente construida para demostrar que ese operador no tiene subespacios cerrados e invariantes no triviales. Aquí está Enflo recibiendo de Mazur el premio por resolver un problema en el Scottish Book, que era un ganso. Mientras tanto, mientras se comprobaba, digamos, la validez de la prueba de Enflo, bueno, pues hubo cierta controversia porque Charles Reid probó que la existencia de un operador sin subespacios cerrados e invariantes en un espacio de Banach y luego mejoró este resultado probando esto que tengo aquí enunciado, la existencia de un operador lineal y continuo en L1 de sucesiones sin subespacios cerrados e invariantes no triviales. Bajo mi humilde punto de vista, este es el primer resultado de un operador lineal y continuo sin subespacios cerrados e invariantes no triviales en un espacio de Banach clásico. Desafortunadamente, Charles Reid pasó bastante joven, pero una de las ideas, o bueno, al estudiar su trabajo y al trabajar con él, una de las cosas que ocurre con la construcción es que T no tiene subespacios invariantes, pero T cuadrado sí, T cubo sí. Entonces, había una conjetura que era que realmente en un espacio de Banach como L1 podría o no podría haber un operador que no tuviera subespacios invariantes, pero que algún polinomio en el operador sí.
Y trabajando con él, lo que llegamos a construir es precisamente que existen operadores en L1, de modo que no solo el operador, sino ningún polinomio en el operador tiene subespacios cerrados e invariantes no triviales. De hecho, se puede construir un operador que sea cuasi nilpotente, es decir, que el espectro se reduce al cero, y de modo que ninguna función en el operador, que no sea constante, claro, analítica, eso está definido en términos del cálculo funcional, tenga subespacios cerrados e invariantes no triviales. Recientemente, con uno de los postdocs de aquí de Argentina, Maximiliano Contino, hemos logrado probar incluso que las construcciones en L1 pueden ir más allá. Se puede construir un operador en L1 de modo que no tiene subespacios invariantes, t menos lambda i al cuadrado tampoco tiene subespacios cerrados e invariantes, pero t cuadrado tiene infinitos. Luego, realmente L1 da muchísimo juego porque es un espacio de Banach que es no reflexivo. Y ese es el contexto en el que estamos a día de hoy. A día de hoy, todos los ejemplos que se conocen de operadores sin subespacios invariantes es en espacios de Banach no reflexivos. Y la pregunta está abierta no solo en el contexto de espacios de Hilbert, evidentemente en el contexto de espacios de Banach reflexivo, espacios de Banach complejo, infinitos dimensional, separables que sean reflexivos. Es decir, por ejemplo, cualquier LP con P mayor estricto que 1 menor estricto que infinito. A pesar de las noticias que hubo esta primavera, aparecieron varios archivos o varios trabajos en el archivo. Las pruebas a día de hoy no están, tienen un gap, con lo cual se espera, no se sabe si será, bueno, si se podrá arreglar o no, ¿de acuerdo? Bien, si uno pretende estudiar este problema, claro, y continuamos con la idea de la filosofía de Halmos, el problema con el que nos encontramos es que entendemos muy pocos operadores desde el punto de vista de los subespacios invariantes, y Halmos, en esa, digamos, idea, intentó introducir lo que se llama los operadores cuasi triangulares. Y la idea era pues, ver un poco cómo habían hecho Aronsas y Smith la prueba para operadores compactos. Un operador se dice cuasi triangular si existe una sucesión de proyecciones de rango finito que convergen fuertemente a la identidad, de modo que la norma de Q P sub n menos P sub n Q P sub n va a 0. Lo que pretende emular un operador cuasi triangular es un operador triangular. Un operador triangular es aquel que su matriz es triangular respecto a una base ortonormal, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando yo tengo un operador que es triangular, tiene infinitos subespacios invariantes y las proyecciones son lo que veo con respecto a las columnas, ¿de acuerdo? Esto es lo que viene a decir aquí. Entonces, de alguna manera, hablando ampliamente, un operador triangular lo que tiene es como una colección de subespacios casi invariantes. El resultado de Aronsas y Smith usa la compacidad para, en el límite, construir un subespacio invariante para el operador compacto. Y esta era la idea que tenía Halmos un poco en la cabeza. Podemos dar ejemplos de operadores cuasi triangulares, evidentemente los operadores compactos, que tienen su espacio invariante, los operadores normales, las perturbaciones compactas de operadores normales, es decir, un normal más un compacto. Y podemos dar ejemplo de operadores que no son cuasi triangulares, por ejemplo, el shift que puse antes, ¿vale? El multiplicar por z. Sorprendentemente, la idea era intentar probar que todo operador cuasi triangular tiene su espacio invariante, pero Apóstol, Follas y Voculescu, también el año 73, parece que fue el año, el año grande, ¿no? Probaron que si el operador no es cuasi triangular, tiene subespacios invariantes. O sea, sé que realmente si somos capaces de probar que todo operador cuasi triangular tiene subespacios invariantes, hemos ganado el premio gordo. Hemos probado el problema del subespacio invariante.
Entonces resulta bastante atractivo, en cierto sentido, entender cómo se comporta la clase de operadores cuasi triangulares. Ya digo, tenemos los compactos, tenemos los normales. ¿Qué pasa con las perturbaciones normales de operadores compactos? Es decir, ¿qué pasa con n más k? Y aquí pues nos enfrentamos al primer gran problema, que es un problema de Pearcey del año 79, y es que no se conoce si toda perturbación de rango 1 de un operador diagonal tiene subespacios cerrados e invariantes no triviales. Obsérvese que un operador diagonal, que no es más que decir que la matriz es diagonal, infinito dimensional, es lo más fácil que podemos coger de un operador normal, que conmuta con su adjunto. Y decir que tengo una perturbación de rango 1 es lo más fácil que podemos coger de una perturbación compacta. Bueno, pues a día de hoy el problema no está resuelto completamente. ¿De acuerdo? Yo voy a contaros, esto es un viejo problema, de hecho, y lo he planteado desde esta perspectiva, pero la escuela rusa ya venía estudiando problemas de perturbaciones de operadores hermíticos, autoadjuntos, por un operador compacto en las clases de Chatham, y Kitano generalizó los resultados de esta escuela al caso en el que tuviésemos una perturbación normal de un operador que tuviera espectro en una curva C2. ¿De acuerdo? De hecho, en ese sentido, se puede decir algo sobre la existencia de los subespacios invariantes cuando el espectro está contenido en una curva C2, porque se obtienen estimaciones de la resolvente del operador y a partir de la resolvente se obtienen existencia de subespacios invariantes. Pero si cogemos cualquier subconjunto compacto del plano no vacío, nosotros podemos poner ahí cualquier conjunto denso que sea la diagonal de mi operador. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Pearcey en particular lo planteaba en el disco unidad. Cogemos cualquier conjunto denso y ponemos la diagonal del operador y lo perturbamos por uno de rango 1. Este no se conoce si tiene subespacios cerrados invariantes no triviales. Ese es un ejemplo particular en el que bueno, el operador es diagonalizable, en particular las autofunciones o los autovectores espanean el espacio de Hilbert. Ha habido extensiones de estos resultados, ya digo, con espectro un poco más, en vez de la curva C2, un poco menos regular, ¿de acuerdo? Pues por Rajavi, Rosenthal, Chevreau, Chalendar y recientemente por Putinar y Jakubowicz. Luego, este es nuestro problema, que es el baby case, digamos, de un operador cuasi triangular. Y si no entendemos el caso bebé, ¿no? Pues difícilmente entenderemos qué ocurre. La segunda parte del problema, que era la parte más técnica que yo traía para describir, es si conocemos que existen operadores, o sea, subespacios invariantes, ¿hay alguna forma de describirlos? Evidentemente, nuestro oremus es el teorema de Berlin, ¿no? Que me da la completa descripción, pero sin ser tan ambiciosos, al menos en el sentido de los operadores normales con el teorema espectral. ¿Hay alguna forma de describir los subespacios invariantes? Y aquí hay un concepto para describir los subespacios invariantes, que estaba en el título, que es la parte de componibilidad. Este concepto fue introducido por Follas en los años 60 y dice que un operador es decomponible si para cualquier recubrimiento que tomamos del espectro siempre soy capaz de encontrar dos subespacios invariantes y Z son cerrados, de modo que el espacio total se escribe como I más Z, una suma, y el espectro de T restringido a cada uno de ellos está contenido en cada uno de los abiertos del recubrimiento. Es decir, que si esto es U, mi espectro es el círculo que pinte ahí, y esto es V, pues somos capaces de encontrar dos subespacios invariantes, de modo que cada parte del espectro se queda contenido en la restricción del operador, en el espectro de la restricción del operador a esos subespacios.
Los operadores decomponibles, si uno lo piensa en dimensión finita y una matriz, pues todo operador es decomponible realmente porque lo que hago es un recubrimiento de los autovalores. En dimensión infinita, los operadores unitarios son decomponibles, los operadores normales, los operadores compactos, los operadores que tienen espectro totalmente desconexo. Y en el caso de las perturbaciones compactas, una vez más, si el espectro del normal está contenido en una curva C2, Rajat-Levi-Pur y Rajavi probaron en los años 70 que el operador es decomponible si, solo si el espectro de la perturbación no rellena el interior de la curva. Simplemente observar que ser decomponible no solo da una descripción de los subespacios invariantes, te dice que tienes lo que llamamos un retículo muy rico de subespacios invariantes, porque tengo subespacios invariantes asociadas a cada recubrimiento del espectro. O sea, no solo es que existe, no solo es que te doy la descripción en este sentido, sino que además hay una gran riqueza de subespacios invariantes. Sin embargo, no toda perturbación compacta, incluso de operadores unitarios, son decomponibles. No siempre podemos hacer esto y un matemático argentino, Domingo Herrero, en los años 70 dio ejemplos de operadores unitarios, o sea, perturbaciones compactas de operadores unitarios que no son decomponibles. Eso si el espectro del normal está contenido en una curva. Si está contenido en el disco o en cualquier conjunto compacto no vacío, pueden pensar el que más les guste o el que menos. Realmente no se sabe gran cosa. Bien, este es nuestro punto de partida. Y realmente nuestro punto de partida va a ser cuando sea diagonalizable. Vamos a intentar entender qué ocurre cuando el operador normal es diagonalizable. Es decir, tenemos un operador diagonal donde hemos cogido un conjunto denso en cualquier compacto, no vacío del plano, y le hacemos una perturbación. Entonces, los números complejos van a ser los lambda n, y la perturbación, los dos vectores de L2, pues van a denotarse U y V. Y a pesar de la simplicidad, todo operador normal, toda perturbación de rango 1, vamos a empezar con el facilito, cuyo el normal tenga autovectores que espaneen, el espacio es similar a uno de este tipo y por tanto realmente la similitud me dice que si este tiene su espacio invariantes, estos también. Bien. En el año 2007, desde el año 79, es la primera extensión que se conoce, digamos, significativa. Follas, Yanko y Pearcey probaron lo siguiente. Si tenemos un operador diagonal, es que no tengo la pizarra, pero habría puesto la diagonal, más la perturbación de rango 1, los SUN es la base ortonormal respecto a la que el operador es diagonal, y alfa n son los coeficientes de U, V son beta n los coeficientes de V, los coeficientes de Fourier. Lo que nos dice Follas, Yanko y Pearcey es que si tenemos este orden de crecimiento en los coeficientes de Fourier, es decir, si estoy en L2 tercios, el operador siempre tiene un subespacio hiperinvariante. Y lo podemos ver así, porque me parece que es la mejor manera de verlo. Los coeficientes de U y de V varían en el cuadro 2×2, porque son vectores de L2. Y lo que Follas, Yanko y Pearcey dicen es que si nos movemos en este cuadro azul, entonces esa perturbación tiene subespacios invariantes. Y la técnica es una técnica completamente diferente a la que se había utilizado, porque es utilizar un cálculo funcional no convencional, porque las curvas a lo largo de los que se integra, este es el espectro que yo cogí para mi dibujo, cortan el espectro, con lo cual tengo integrales singulares. Tengo aquí algunos. Entonces, he de integrar a lo largo de curvas que cortan el espectro y me aparecen integrales singulares. Utilizando ese cálculo funcional, ellos son capaces de probar que hay ciertas proyecciones en el conmutador de T y, por tanto, el rango de esas proyecciones dan los subespacios invariantes para T, que además son hiperinvariantes. Son invariantes para cualquier operador que conmute con T.
Posteriormente, Fan y Chia fueron capaces de extender los resultados de Follas, Yanko y Pearcey a L1. Simplemente dándose cuenta que la integrabilidad de lo que salía en la prueba se podía extender de 2/3 a 1, o sea, refinando las técnicas. Moraleja, el resultado cubría todo lo que sería el primer cuadro de la izquierda. Bien. Pues una primera aproximación con un estudiante de doctorado que defendió la tesis el pasado enero es que nosotros probamos que si bien los coeficientes de Fourier del U están en L1 o bien los coeficientes de Fourier del V están en L1, el operador tiene subespacios cerrados e invariantes no triviales. De hecho, hiperinvariantes. Con lo cual, con nuestro resultado, llegamos a cubrir, digamos, 3/4, ¿no? Cubríamos lo de ellos, 3/4 del cuadrado. Posteriormente, un paso más allá, probamos que si el operador siempre tiene subespacios hiperinvariantes no triviales. Si, bueno, esta primera parte es para que esto tenga sentido, es realmente trivial. O U o V tienen algún coeficiente de Fourier que es nulo, ¿de acuerdo? Eso ahora lo explicaré por qué. O bien tenemos que esta condición de sumabilidad se satisface. Eso implica que cubrimos, bueno, está pintado en discontinuo, todo el cuadrado 2×2, salvo, por decirlo de alguna manera, el borde del cuadrado superior derecho. Y a día de hoy esto no sabemos si las técnicas que tenemos no llegan y no sabemos qué ocurre en ese caso. O sea, que realmente esta condición, que es una condición de sumabilidad, me está diciendo que el operador tiene subespacios invariantes, pero no somos capaces de probarlo para cualquier perturbación de rango 1 con vectores en cualquier L2. Y la estrategia era completamente diferente a la que habían usado Follas, Yanko y Pearcey y los autores previos, y es utilizar lo que se llama subespacios espectrales. Es una estrategia, casi, si me permitís la expresión, de poner las manos en el barro. Es una estrategia de construir explícitamente los subespacios invariantes. No utilizar un cálculo funcional, sino ir artesanalmente construir esos subespacios. Y os voy a contar un poquito de qué va, ¿de acuerdo? Hay algunos casos que son fáciles y directos. Ionescu, en el año 2001, probó que si tenemos una perturbación de rango 1 de un operador diagonal y alguno de los coeficientes de la perturbación es 0, algún coeficiente de Fourier, el alfa n o el beta n, entonces el correspondiente de la diagonal, o bien lambda n es un autovalor de t, o bien el conjugado de lambda n es un autovalor del adjunto. Con lo cual, si tengo un autovalor, tengo un subespacio invariante, he terminado. En el segundo caso, si hay algún autovalor que es repetido en el diagonal, aparece con multiplicidad 2, automáticamente lambda n es un autovalor de t, de la perturbación. Vuelvo a tener un subespacio invariante. Y en el tercer caso, si lambda n, si la sucesión que pongo en la diagonal tiene un único punto de acumulación, entonces lo que ocurre es que el conmutante de t tiene un operador compacto. Y Lomonosov nos hace el trabajo sucio. Si en el conmutante tengo un operador compacto, tienes un subespacio que es hiperinvariante. La moraleja es que bajo cualesquiera de esas tres condiciones siempre tengo un subespacio hiperinvariante. O sea que son los casos fáciles que descartamos. Entonces vamos a llamar, no es nuestro, es de Follas, Yanko y Pearcey, la clase RO. No sé por qué, para mí es el resto de los operadores, pero no sé por qué ellos le llaman la clase RO. Entiendo que son los que no satisfacen los casos triviales. Es decir, los coeficientes de Fourier de U y V no son 0,
los autovalores del diagonal aparecen con multiplicidad 1 y el conjunto de puntos de acumulación no es único. Una vez más, el ejemplo, un conjunto denso en el disco unidad, el diagonal más una perturbación de rango 1, por ejemplo. Y cuando uno quiere estudiar la clase, o sea, este tipo de problemas, digamos, problemas de subespacios, una de las estrategias es mirar el espectro del operador y el espectro puntual, si es que es posible determinarlo o es no vacío. El espectro, para los que trabajamos en teoría de operadores, es como el alma del operador. A veces puede ser un poco complicada, ¿verdad? Y el espectro de estos operadores está relacionado con las series de Borel. Y aquí es donde viene a jugar el papel fundamental la variable compleja. Las series de Borel o las series de Don Juan, bueno, empiezo por el principio. Si yo tengo el operador en la clase RO, lo que hacemos es asociarle a ese operador una serie que es simplemente el producto de los coeficientes de U por el conjugado de los V partido por lambda n menos z. Lambda n son los autovalores del diagonal, siempre que esto converja. Y eso es una serie de Borel. ¿Qué es una serie de Borel? Esto es un crash course, ¿no? Si yo tengo una sucesión acotada de puntos del plano complejo y cojo la clausura de esos puntos, una serie de Borel es una serie de esta forma donde los coeficientes C sub n pertenecen a L1. Este tipo de serie siempre define una función que es holomorfa, converge uniformemente en compactos en los complementarios de A y se extiende meromórficamente a cada entorno, ¿no?, aislado del punto lambda sub n. Estas series resulta que tienen una historia, bueno, fabulosa. Fueron introducidas por Borel y por Don Juan y la idea esencialmente es saber qué funciones podemos representar con estas series y cuándo tenemos unicidad. El caso interesante es cuando los lambda sub n, simplemente son una sucesión acotada del plano. Los podéis poner, por ejemplo, en una corona o cogéis cualquier dominio con muchos agujeros. El caso interesante es si hay alguna relación entre el comportamiento de la serie, en definitiva estamos hablando de un concepto de sumabilidad, en los agujeros del dominio, si hay alguna relación entre ellas. Y fue, bueno, una cuestión ya enunciada por Borel, si es posible que sea cero en uno de los agujeros sin ser cero en el resto. Wolf probó que esto es imposible si el crecimiento de los coeficientes de C sub n es de esta forma, si el límite de la raíz enésima de los módulos de los C sub n se va a hacer. Pero en 1921 Wolf construyó, utilizando simplemente funciones armónicas y el teorema de la media, construyó una serie de Borel que bueno, vivía en una corona, eligiendo los puntos. Es cero en el interior, que es lo que pone ahí en el disco, pero no es cero fuera de la, o sea, en el exterior de la corona. Y a partir de ahí, bueno, ha habido construcciones mucho más complicadas, de Denjoy, de Berlin, de Lenteva, de series de Borel que suman cero en un disco y que los C sub n tienen decaimiento exponencial. Y respecto a los resultados de unicidad, hay resultados de Borel, de Carleman, de Gonchar, de Poincaré, y los últimos son de Makarov y de Nikolsky, y un estudiante de Nikolsky en su tesis en Burdeos, que es Sibilev, en el año 95. Y hay una conexión con teoría de operadores, por esto está aquí. Y el maestro de ceremonia en este caso es Don Sarason. No está aquí Daniel, creo. Pero las series de Borel tienen una conexión con la teoría de operadores porque nos interesa saber cuándo suman cero. Y eso pasa en un Z que esté suficientemente alejado, ¿no?, para todo Z más allá del supremo de los lambda sub n, para algún C sub n de L1 no trivial, sí y solo sí somos capaces de encontrar un subespacio invariante para el operador diagonal que tiene a los lambda sub n que no es invariante
para el adjunto. Esa es digamos, es la conexión con teoría de operadores. Bien, pues dicho esto, nosotros estamos asociando al operador T esta serie de Borel y Ionescu, utilizando series de Borel, fue capaz de caracterizar el espectro del operador T. El espectro puntual. El espectro puntual, o sea, un punto Z pertenece al espectro puntual, es un autovalor. Si, solo si, no es un elemento del diagonal. Se satisface esta condición de sumabilidad, que esencialmente está diciendo que U se satisface esa condición de sumabilidad. Y lo que es importante es la condición 3. La condición 3 me dice que la serie de Borel f sub t más 1, lo del 1 sale porque hay que normalizar en un momento dado, sea 0. O sea, finalmente lo que he de mirar es dónde se anula una función analítica para tener una función meromorfa que es analítica en el exterior para tener el espectro. El espectro es los conjuntos de puntos de acumulación, el derivado unión este conjunto, y lo que nos interesa es el espectro esencial, que es el derivado de lambda. Bien, entonces, este es el resultado que yo puse antes, ¿de acuerdo? Que afirma que si U y V no tienen coeficientes de Fourier nulos, ¿no? O sea, no estoy en el caso trivial, con esta condición de sumabilidad siempre tengo subespacios cerrados e invariantes no triviales. Y de hecho, lo que nosotros probamos, que era un poco la estrategia que os estaba describiendo, es vamos a construir subespacios espectrales. Nos vamos a quitar los casos triviales, es decir, me voy a quedar con operadores que estén en la clase RO, porque el resto ya los conozco. Me voy a quedar con operadores que tengan el espectro conexo, porque si el espectro es desconexo, el cálculo funcional me dice que tengo subespacios invariantes, con lo cual ahí no tengo ningún problema. Me voy a quedar con operadores que no tengan espectro puntual, porque claro, si tengo autovalores o T estrella, también es cierto que tiene subespacio invariante. Bueno, pues si pasa todo eso, ¿no? Que en cualquier caso eso ya me daría los subespacios invariantes. Si no pasa algo de eso, ya me daría los subespacios invariantes. Bajo estas condiciones, lo que probamos es que hay subespacios espectrales que no son cero y no son densos. Bien, y la pregunta que probablemente esté en la cabeza es, bueno, ¿y qué es un subespacio espectral? Porque hasta ahora nos has dicho que los vas a construir, pero de momento no he dado la definición. Bien, los subespacios espectrales aparecen en teoría espectral local. Si el espectro es el alma del operador, el espectro local es si el operador va al infierno, ¿no? Si el alma es suficientemente bien. Voy a introducir la definición. Esta es la parte un pelín más técnica, ¿de acuerdo? Un operador T se dice que tiene la Single Value Extension Property si para cualquier abierto conexo y cualquier función definida en ese abierto con valores esto es en un espacio de Banach complejo, lo podéis hacer en un Hilbert evidentemente, si esta ecuación es cero, la función es cero en el abierto. ¿Qué es el espectro local? El espectro local es precisamente el complementario, o sea, cuando tengo la Single Value Extension Property, es el complementario de todos aquellos números complejos en los que somos capaces de invertir el operador localmente. Eso es lo que me está diciendo. O sea, es el complementario, es el complementario de la resolvente. Puedo invertir, yo fijo X, y podemos invertir localmente en un entorno, digamos, esta ecuación. Ese es el espectro local es siempre un subconjunto compacto del espectro, pero a diferencia del espectro puede ser vacío. Ya digo, es algo mucho más sutil que me dice, porque el espectro es donde yo no puedo invertir. ¿De acuerdo? El espectro local es que no voy a poder invertir localmente. Esa es un poco en Román Paladino lo que está ocurriendo. Y es siempre un subconjunto compacto, pero puede ser vacío. Bien, pues un subespacio espectral que no es cerrado, por eso está Local Spectral Manifold, es una variedad lineal, yo fijo un conjunto, omega, y miro
todos los puntos del espacio cuyo espectro local está contenido en ese conjunto. Aunque no lo crean, eso es un subespacio, es invariante. De hecho, es hiperinvariante. Es invariante por todo lo que conmute con el operador. Pero el problema es que no es cerrado. De hecho, si fuese cerrado, para cualquier cerrado, el operador se dice que tiene la propiedad de Dunford, la propiedad C. ¿De acuerdo? Pero nosotros, claro, digamos, este era nuestro candidato. Uno se puede estrellar, ¿no? O sea, porque puede decir, bueno, voy a intentar determinar subespacios espectrales y luego los cierro, ya van a ser cerrados, pero me puedo quedar con, digamos, puede ser cero, puede ser que todos los subespacios espectrales sean cero, con lo cual cuando lo cierro es el cero, no tengo nada, o puede ser que sean densos. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, la estrategia fue intentar determinar los subespacios espectrales y probar que podíamos construir alguno que fuera no nulo y no denso. Bueno, y para eso, esta es la parte así más técnica, lo primero que tuvimos que intentar entender es cómo son los subespacios espectrales. Caracterizamos la Single Value Extension Property del operador, que simplemente me dice que el espectro puntual no puede rellenar ninguno de los agujeros de la clausura de lambda y que la función f sub t más 1 no puede ser constantemente 0 en ninguno de los agujeros de lambda. Y ahora sí, para deciros cuál es la caracterización de los subespacios espectrales, voy a hacer necesito hacer un dibujo. No sé si me va a salir. Bien, el asunto es el siguiente. Yo quiero determinar subespacios espectrales, entonces voy a introducir una notación que dice que, se ve así, ¿no? Que si yo tengo un conjunto A, de acuerdo, voy a tomar los enteros positivos de modo que los autovalores de lambda sub n estén, o sea, de la sucesión del diagonal intersección A. Y la función, esta que aparece aquí, es una función clásica en variable compleja. Vale. No va. Bueno. Entonces, realmente, así. Imaginad, esto es un poco un churro, pero imaginad que este es mi espectro y entonces, supongo que no podemos cambiar de color, ¿no? Y entonces nosotros cogemos un cerrado, bueno, un cerrado porque nos es más fácil, no por otra cosa. Cogemos un cerrado que corte al espectro. Y a mí me interesa determinar que lo que me está diciendo esta definición es que yo tengo que, aquí estoy contando los autovalores que caen dentro de este conjunto. ¿De acuerdo? Bien, pues sigo para poner el teorema. La caracterización del subespacio espectral. Eso simplemente dice que eso es holomorfo. La caracterización del subespacio espectral. Se quedó aquí. Fenomenal. Es la siguiente. Vale, a ver, lo vamos a leer y os digo un poco cómo va. Yo tengo un operador que es de la clase RO, de los que yo quiero entender. Supongo que tiene la Single Value Extension Property. Si alguien se perdió ahí, que piense que tiene espectro puntual igual a vacío y espectro puntual del adjunto igual a vacío, porque eso en particular implica la Single Value Extension Property. Y el espectro es conexo. Entonces tomamos un conjunto cerrado que corte al espectro. Quiero saber cómo es el subespacio espectral asociado a ese conjunto cerrado, o sea, a esto rojito que pinté aquí. Bueno, pues un vector X en el espacio de Hilbert pertenece al subespacio espectral, este es mi F, ¿no? El rojito. Sí y solo sí somos capaces de encontrar una función holomorfa G sub X en el complementario del F, es decir, aquí, vamos a pintar unos rayos.
más o menos, ¿no? En el complementario, de modo que el X, que es el vector que yo estoy mirando, las coeficientes X o N tienen que satisfacer una condición de interpolación. Estoy interpolando la función holomorfa en todos los lambdas o N que se quedan fuera del cerrado. ¿De acuerdo? Veces alfa N. Esta función que me aparece aquí es decir que eso es una función holomorfa vector valuada en el complementario de ese cerrado. Y luego tenemos una condición sobre una ecuación funcional sobre series de Borel. Y esa ecuación funcional ha de ser válida para todos los zetas que están fuera del cerrado. Bien, este teorema, que es la base, no tiene ninguna condición de sumabilidad sobre los alfa n y beta n. O sea, nosotros estamos diciendo cómo son los subespacios espectrales de este tipo de operadores, asociados a cerrados, eso sí. Pero no hay ninguna condición. Si somos capaces de poner en práctica este teorema para construir vectores en esos subespacios y de manera que sean no densos, hemos ganado. Esa es un poco la filosofía. ¿De acuerdo? Yo creo que ya con esto más o menos. Entonces, una de las cosas que es importante hacer ver, no voy a decir cómo se prueba, son 4 páginas de prueba un poco técnicas, jugando con teoría espectral y series de Borel, pero ahora ya se quedó ahí. Bueno. Una de las cosas que fenomenal, gracias Alejandro. Es que este teorema es, como dicen los americanos, doable. O sea, para ciertos vectores, no para todos, ¿no? Pero vamos, para ciertos, somos capaces de encontrar esas funciones holomorfas. Por ejemplo, cuando cojo el U, la función holomorfa que le corresponde es precisamente la serie de Borel asociada a T partido por la serie de Borel más 1. Y cuando cojo el V, pues es esta expresión. Y, de hecho, es un teorema que me dice cuando el U, en particular, está en un subespacio espectral. Y eso pasa si y solo si el cerrado que he cogido es todo el espectro. O sea que de alguna forma, para ciertos vectores, sobre todo el U y el V, que es con lo que podíamos trabajar a priori, me dice cómo construir ese tipo de funciones y cuándo pertenece. Bien, pues para construir un vector, claro, el U y el V no nos valían. Para construir un vector que esté en el subespacio espectral, utilizamos, integración de integrales singulares. Probamos lo siguiente. Supongamos que el espectro es conexo, ya digo, no es ninguna restricción realmente, porque si no tengo subespacios variantes, y los espectros puntuales de T y de T estrellas son vacío. Entonces, supongamos que somos capaces de encontrar una curva cerrada, simple, que sea C1 diferenciable, de modo que corte el espectro, que 1 partido por 1 más f sub t de chi sea continua a lo largo de esa curva, esté bien definida y sea continua, y esta serie converja. Esta serie, y ahí es donde quiero hacer hincapié, es una integral donde estoy pasando al lado de los autovalores del operador, o sea, estoy pasando a lo largo de los lambdas o n. ¿De acuerdo? Si eso pasa, somos capaces de construir un elemento, un vector, dentro del subespacio espectral asociado al interior de esa curva. Creo que luego tengo un dibujo. Esto, ahora os enseño el dibujo. Esto en particular se aplica en el caso en el que o bien L1, o bien los coeficientes de Fourier de U estén en L1 o bien los de V estén en L1, que era el primer teorema que puse. Si ninguno de los dos están en L1, el caso posterior necesitamos, esto lo voy a pasar un pelín más rápido, un argumento que me diga que soy capaz de encontrar puntos a lo largo de los cuales yo voy a poder hacer esas integrales. Y esas son esos resultados son 2 lemas más técnicos.
Y esos puntos, se pasó aquí, y esos puntos los introduzco en un conjunto que le llamamos el conjunto relevante. Lo único que estoy diciendo aquí es que si este conjunto es distinto, o sea, contiene puntos, es distinto de vacío, yo voy a poder hacer una integración y las voy a poder estimar, que es lo que me va a permitir construir un vector no nulo dentro del subespacio. Este es el dibujo que estaba diciendo. Bien, con todo esto, voy a poner el dibujo otra vez. Lo que hacemos es coger curvas, que por cierto se parece al dibujo que puse al inicio del cálculo funcional no convencional, vamos, primo hermano, solo que tiene otro, de Follas, Yanko y Pearson. Pero, como digo, no hay cálculo funcional aquí. Hay una construcción ad hoc de los vectores que pertenecen a los subespacios espectrales. Esa es un poco la filosofía. Entonces, ¿cómo va? Bueno, una vez que yo sé que voy a poder integrar a lo largo de esos puntos, una vez que sé que tengo puntos donde esta condición se satisface, puedo garantizar que los subespacios espectrales asociados son no nulos. Esto que pone aquí es que he puesto el espectro derecho, o sea, supongo que no está contenido en una recta vertical porque eso realmente no implica ninguna restricción. Bueno, una vez que tengamos eso y sé que son no nulos, tengo 3 minutos, vale. La teoría espectral local me dice que también son no densos si los cojo disjuntos. O sea que tengo subespacios espectrales no nulos y no densos. Bien, eso para crear los subespacios invariantes. Pero realmente, una vez que sabemos que tienen subespacios invariantes, nos planteamos esto que decía. ¿Podemos describirlos? O sea, ¿el operador es decomponible? De hecho, la respuesta es que sí. Y de hecho tiene infinitos subespacios invariantes que corresponden a descomposiciones espectrales del espectro. Si o bien la condición de U, ¿no? Los coeficientes de Fourier de U están en L1 o los de V están en L1 o tengo la condición de sumabilidad, el operador es decomponible. O sea, sé que en términos de decomponibilidad, no solo es que cubrimos todo el cuadrado, salvo desgraciadamente lo que está aquí en discontinuo, sino que además hay toda una estructura detrás de subespacios invariantes para el operador. Por cierto, la decomponibilidad también había sido estudiada por Follas, Yanko y Pearson en otro trabajo y por Fan y Chiam, y intentaban probar que en su condición de sumabilidad la condición de decomponibilidad también se daba. Albrecht y Chevron han estudiado las perturbaciones compactas de operadores de tipo espectral y Putinar y Jakubowicz también, pero sus resultados no son concluyentes en este sentido. Son resultados completamente diferentes, de carácter distinto. ¿De acuerdo? Y para terminar, el operador no solo es que sea decomponible, es que el título tenía 3 partes. Subespacios invariantes, decomponibilidad era la parte idempotentes espectrales. El tema es que este tipo de operadores tiene lo que se llama una familia de idempotentes espectrales, que no son más que idempotentes que están en el biconmutante del operador y satisfacen que el rango del idempotente son los subespacios espectrales asociados al conjunto determinado del espectro de T restringido al rango. Esto es mucho más técnico y se puede definir esos idempotentes. No voy a dar la prueba, simplemente hay una transformada de Cauchy de una serie de Borel que juega el papel para definir aquí el idempotente espectral del operador. Bien, solo para un minuto. Alguien me dijo, bueno, con 1, ¿qué pasa con 7? Bueno, pues con 7 la película es similar, como podréis imaginar, mucho más complicada, más técnicamente hay que introducir muchas más herramientas, pero esencialmente el resultado es el mismo, aunque no es completamente satisfactorio, porque lo que viene a decir es que si los coeficientes de Fourier de todos los U's
Ahora tengo una perturbación de rango aquí hay un error. Esto es suma de... Hay un error, esto es una n, es un rango finito. Perdón. Si tengo una perturbación compacta de rango finito y todos los sus, pues eso debe ser una n, todos los sus están en L1, o sea, los coeficientes de Fourier, o todos los de V, los VKs están en L1, o tengo que todos satisfacen esa condición, entonces sí somos capaces de dar subespacios invariantes espectrales y de componibilidad. Pero si imaginad que tenéis uno de rango 2, si el que está es el U1 y el V2, nuestra prueba no da la construcción. Y las preguntas en este momento son claras. ¿Qué ocurre con subespacios invariantes para perturbaciones de rango infinito? La prueba, como decía, es muy artesanal y aparentemente no se extiende. Necesitamos ideas nuevas que permitan extender la existencia, a no ser que haya un resultado general como el que se anunciaba esta primavera, de que todo operador tiene un subespacio invariante. Pero incluso en ese caso, si fuese el caso, la pregunta es ¿cómo es posible describirlos? ¿Cuáles son los que serían decomponibles? Porque Herrero nos dijo que había perturbaciones compactas de operadores unitarios que no eran decomponibles. Esto es todo lo que yo quería decir. Gracias por vuestra atención. Tengo algunas referencias, el trabajo de Fanny Cha, bueno, han ido apareciendo a lo largo de la charla los trabajos de Follas, Janko y Piercy, el primer trabajo con mi estudiante de doctorado, donde extendemos a 3/4 del cuadrado, el segundo, donde extendemos a la parte superior y la parte de la decomponibilidad, y los trabajos de Herrero y de Rayala Vipur y Rayavi. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva, por la excelente charla. Preguntas, comentarios. Dani. A ver, yo pienso que todo operador en espacio de Hilbert, en espacio de Banach reflexivo no lo sé, pero en espacio de Hilbert yo pienso que todo operador tiene su espacio invariante. Entonces, en el borde pienso que debe ser. El problema que creo que pasa es que es probable que en el borde no tenga subespacios espectrales. O sea, en otras palabras, que los subespacios espectrales que nos salen sean triviales, o bien el cero o bien densos, con lo cual esta técnica no llegue a dar. Pero realmente es una técnica muy artesanal de alguna forma, es como ir construyendo el vector poco a poco, calculando las integrales y determinando que ese vector está ahí. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la caracterización del subespacio espectral, que he puesto esta que he hecho el dibujo, no depende de la sumabilidad. O sea que si esto funcionase y realmente fuésemos capaces de llegar al borde en ese sentido, eso podría dar, si somos capaces de construir algo usando esa caracterización, podríamos llegar. Pero al menos nosotros matemáticamente no hemos sido capaces. Pero personalmente creo que sí, que debe existir, que debe haber. Ah. La verdad es que no lo hemos pensado, no lo hemos pensado. O sea, realmente la cuestión en definitiva que se piensa, no, que la gente que trabajamos es o tiene o no tiene. ¿De acuerdo? O sea, y una vez que tiene, pues vas. Pero como ya en L1 sabemos que hay operadores que no tienen, pues determinar si todos los o sea, todas las perturbaciones de rango 1 de un compacto, esto también es verdad, lo puedes pensar, pero no lo hemos pensado. O sea, no hemos, no, pero es una buena pregunta porque sería decir que hay operadores, o sea, cuáles de L1 tienen su espacio invariante. No lo sé. Siento. ¿Una otra pregunta o comentario?
U por U es más fácil, sí. Ese se conoce que tiene. De hecho, ese no tiene problema. Realmente el U y el V para que esto, eso ya está por Follas, Janko y Pearcey. Eso sí que se conoce que tiene. Pero el problema es el problema de Pearcey, realmente el problema de Pearcey lo tiene planteado en el disco unidad, cuando el diagonal, el espectro del diagonal es el disco unidad cerrado. Es ese, pero en general, si U y V son iguales, la respuesta es que sí. Una menor, digamos, si entendí bien en la respuesta de Dani, no necesariamente ninguna de las tres condiciones va a ser necesaria. Supongamos que no pasa ninguna de las tres condiciones. O sea, que estoy en el borde. Oh, De alguna manera, ¿no? Porque, está un poco... borde o... Sí, o sea, la tercera condición lo que te dice es que todo lo que queda esencialmente... A ver, esto es un dibujo en dos dimensiones. Mi pregunta es más, ¿no tiene que haber como una condición bilineal más que la condición? La tercera. Uh-huh. No es como una condición de algo bilineal más que condición de sino algo que relacione en cuanto a la sumabilidad, digamos, es una condición de... Sí, pero bueno, yo lo puse así, pero es que la serie de alfa n por los logaritmos de 1 partido por alfa n converja y la serie de los beta n... Los dos. Exacto. Pero por eso... No, debiera... no tiene por qué... date cuenta que... A ver, si pongo el dibujo. Aquí... ¿Dónde está? Por ejemplo, me vale. Aquí nosotros somos capaces de probar que tiene. Y aquí también. Pero es porque nos apoyamos, si el alfa n está en L1, nos vamos a apoyar en el otro, o sea, si el beta n llega hasta L2, entonces me apoyo en el de L1 para hacer converger, digamos, al final una construcción, ¿de acuerdo? Y aquí igual. Luego, en estos dos somos capaces de llegar, esto es 1 y esto es 1, ¿vale? Somos capaces de llegar hasta la frontera, de alguna manera. Donde no somos capaces de llegar es cuando no me puedo apoyar o sea, tú puedes coger coeficientes que estén en L2, pero no estén en ningún LP con P menor que 2. El logaritmo nos ayuda ahí un poco, es esto de cuántos logaritmos tengo que poner para que al final 1 partido por n log de n, eso converja, ¿no? Sí. En realidad, si no tuvieras condición, no sabes qué puede pasar. Claro. Podría ser que sea cierta la conjetura y no necesite ninguna Ninguna. condición de sumabilidad. Bueno. Gracias a vosotros.